Bueno, pues bienvenidos todos a esta continuación de la conversación que empezó desde el mediodía. Y bueno, la verdad que antes que nada quisiera tal vez que sí fuera una conversación, porque estoy seguro que hay muchas preguntas de parte de todos ustedes, o ideas, o pues yo no sé, comentarios que se quieren hacer, ¿verdad? El tema es Latinoamérica emergente en la fotografía, o la fotografía emergiendo a Latinoamérica, o una cosa así. Entonces, bueno, antes que nada, yo quisiera que ustedes se presentaran uno por uno y contaran un poco qué hacen, de qué parte de Latinoamérica vienen, y que abriéramos un poco la conversación a esto. Yo voy a hacer algunas preguntas, pero igual si ustedes tienen algún comentario, yo creo que va a ser valioso, porque si estamos proponiendo una Latinoamérica emergente como algo, entonces vamos a ver qué tienen todos, qué tenemos todos que decir al respecto, ¿verdad? Así que... Bueno, entonces mi nombre es Victoria Holguín, vengo de Colombia de un proyecto que se llama Fotomeraki. Es un blog de fotografía que busca promover y como difundir el trabajo de fotógrafos colombianos a nivel nacional e internacional. Lo que pasaba un poco en Colombia era que había muchos fotógrafos, existen muchos fotógrafos, tanto como con bastante trayectoria, como apenas empezando su trabajo, pero un poco lo que pasaba es que no había un lugar donde pudieras encontrar precisamente qué era lo que estaban haciendo, ni qué tipos de trabajo, hay documental, de moda, como que había muchas cosas que ver y como que precisamente otros se podían empezar a inspirar y hacer también trabajos como personales y no había dónde mostrarlos. Entonces como la labor un poco del proyecto es mostrar precisamente qué está pasando en Colombia. Entonces de eso se trata. Yo soy Fernando Gallegos, soy fotógrafo de México, edito también algo de libro y algo de cine también. Bueno, yo no tengo una página que hable sobre lo que está pasando en México, pero pensando en esto, lo importante que es esta plataforma que nos dice qué está pasando a nivel gente joven o gente que está haciendo arte, o sea, qué nos dice de la sociedad y qué está pasando, es importante este tipo de plataformas. Pasa lo mismo con Guatefoto, por ejemplo. Podemos ver el trabajo de varios artistas, podemos ver de qué están hablando y cuáles son sus inquietudes y qué es lo que está pasando. Y eso nos puede decir unas cosas a veces medio raras que creo que ahorita vamos a platicar, espero, pero ahí anda. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Hernández, yo soy de Tijuana, México. Soy artista visual, utilizo principalmente la fotografía y además tengo un espacio que se llama Relaciones Inesperadas, y en ese espacio hacemos conferencias, tenemos un programa de desarrollo o más bien de profesionalización, pero para artistas visuales, y la fotografía obviamente tiene una importancia tremenda. Pero ya no solamente como fotografía, sino más bien, yo creo que eso también lo vamos a hablar más adelante, la fotografía como arte contemporáneo, ¿no? Utilizando como diferentes dispositivos, diferentes prácticas que incorporan el lenguaje fotográfico y saliendo de lo bidimensional a lo tridimensional también. Bueno, pues yo creo que ya oímos un poquito qué está haciendo cada uno de ustedes. A mí lo que me llama mucho la atención es que hoy en día la fotografía, por ejemplo, las personas que se vinculan a la fotografía no solamente son, digamos, fotógrafos y ya está, ¿verdad? Sino que algo que para mí caracteriza lo emergente es precisamente que los autores adentro del mundo fotográfico, ¿verdad? Ya la foto es una de otras cosas que se está haciendo, ¿no? Puede ser una de las cosas que protagoniza la práctica del sujeto, pero al final de cuentas hay muchas otras cosas que están pasando, ¿no? La otra cosa es que estar adentro de la fotografía no significa solamente ser fotógrafo, ¿no? Se puede ser curador, se puede estar en un espacio, se pueden dar clases, se pueden escribir cosas sobre fotografía. Entonces ya hay muchas otras cosas pasando alrededor de la fotografía, ¿no? Ahora lo que tal vez quisiera yo preguntarles a ustedes es ¿qué caracteriza a Latinoamérica en comparación, por ejemplo, con, digamos, Europa o Estados Unidos, ¿no? Que son dos potencias, digamos, que podríamos ubicar en cuanto a la fotografía? Por darles un ejemplo,
yo creo que en Estados Unidos y en Europa hay muchísimas escuelas de foto, ¿no? O sea, ya está incorporada en los programas, es aceptada como arte, hay cualquier cantidad de espacios que presentan a la fotografía y yo no sé, ¿verdad? Ustedes vienen de diferentes puntos, tú vienes de Tijuana, Monterrey, Colombia, pero por ejemplo en Colombia, Cali, Bogotá, Medellín, hay muchas ciudades, ¿no? Igual ustedes en México. Nosotros aquí en Guatemala tenemos la cosa un poco más centralizada, aquí en la ciudad capital y luego pues en Antigua. Este es el primer año que Guatefoto se extiende un poco, pero no tenemos mucho esa idea de transportarnos de ciudad a ciudad, ¿verdad? Aquí empiezan a aparecer algunos proyectos como en Quetzaltenango, pero digamos que todo está muy centralizado en la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, tú estás en Monterrey, tú estás en Tijuana, ¿verdad? Tú estás en Bogotá. Entonces, ¿cómo ven ustedes toda Latinoamérica y luego que también están ustedes en una ciudad muy particular? Bueno, sí, la cosa de las escuelas es importante tocarla, ¿no? Porque, o sea, muchos fotógrafos, la mayoría de la gente que quiere ser fotógrafo pasa, o artista, ¿no? Pasa por escuelas y está todo este sistema, ¿no? La cosa que he visto en escuelas de fotografía, en talleres o en escuelas, universidades o cosas, y estaba hablando con alguien de esto hace rato, se enseña por medio del ejemplo. O sea, se enseña, miren, estos son los fotógrafos y son buenos por esto y lo otro. Entonces muchos alumnos salen reproduciendo esa estética. Y tenemos, o sea, pasa lo mismo con lo que espera gente de afuera de nosotros o etcétera, ¿no? Tenemos algo, un estilo visual muy definido, que apenas hasta hace muy poco se ha empezado a como desarrollar en otras cosas, pero mucho de lo que se espera de nosotros es documental con cierta estética, o con ciertos colores, o blanco y negro muy saturado o no. Eso pasa mucho en México, o sea, tenemos la tradición de Graciela Iturbide y Manuel Pérez Bravo y por mucho tiempo fue como que es esto lo que tienen que hacer, esto es lo bueno, porque son señores grandes los que están enseñando también, ¿no? Entonces es complicado en ese sentido con la cosa de las escuelas. Sales de la escuela y tienes una idea del arte y lo que se tiene que hacer y es ahí complicado como que abrirte un poquito a lo que está pasando por fuera, ¿no? Pues en mi caso sí particular, como que el trabajo, por ejemplo, que se está desarrollando en Fotomeraki, siento que se siente muy influenciado, digamos, por afuera, pero es precisamente porque encontré muchas cosas en, no sé, digamos, en páginas web de o Estados Unidos o Argentina, el mismo México, como que había mucho desarrollo en cuanto a que había muchos chicos y ya grandes también como que podían mostrar su trabajo, podías encontrar precisamente por qué cosas se veían como referenciados y todo, pero en la parte colombiana como que no existía esto. Entonces, la verdad, el proyecto realmente nació como por una necesidad y a partir de esas necesidades como, bueno, primero yo soy fotógrafa, quiero mostrar lo que estoy haciendo, ¿dónde lo muestro? No existe ese lugar, esa plataforma, entonces de entrada como que yo quisiera mostrarlo, mis amigos fotógrafos también son muy buenos y además de verlo nosotros, entre nosotros, vale la pena que mucha más gente lo conozca, que siento que también eso es algo que se da en festivales, en ferias, como que logras ver precisamente el trabajo de los otros y que también siento que es como la diferencia que podríamos tener de pronto en Latinoamérica o bastante marcada en Colombia, donde pues no hay un festival, por ejemplo, de fotografía, no hay como ese desarrollo precisamente y siento que por medio de necesidades y que nos hemos dado cuenta como poco a poco de lo que hace falta y no queremos esperar a que alguien más lo haga, sino pues empecémoslo a gestar, es que van saliendo las cosas. Ahí lo mismo pasa como con las escuelas de fotografía. En este momento hay como, está empezando como a darse y en varias de las ciudades de Colombia como que se puede decir que está pasando bastante, pero la verdad sí todavía está muy centralizado, que esa es otra como de las misiones en las que estamos en este momento, que Bogotá tiene muchos fotógrafos, hay muchas, también hay algunas escuelas, pero la idea también es como que, bueno, hay otra gente que de hecho está tratando de salir del país o hasta salir de sus ciudades para empezar a hacer como pues, educarse y hacer nuevos trabajos. Entonces vale la pena como darse cuenta que sí, todos están interesados, todos están en esta misma búsqueda y pues vale la pena, no sé, poco a poco como entre todos ir haciendo un gran equipo y logrando las cosas que se necesitan. Yo creo que
es muy acertado el título de la charla, porque Latinoamérica siempre está emergente o siempre es emergente, ¿no? O sea, los artistas también siempre somos emergentes, así tengamos 10, 15 años haciendo arte. ¿Qué es lo que sucede? Le hace falta mucha estructuración al ámbito en el que nos desarrollamos. No importa si haces foto, no importa si estás haciendo qué cosa, pero le hace falta muchísima estructuración. Es decir, no es posible que tú puedas vivir haciendo lo que, o sea, vivir de esto, ¿no? ¿O sí? ¿Hay alguien aquí que sí pueda hacerlo? No. Levante la mano, por ¿no? ¿Tú? A ver, cuéntanos cómo le haces. Ah, claro. Bueno, esa es una buena excepción, ¿no? O sea, fotoperiodismo, bueno, muy útil, ¿no? Todos los días tienes que chambear, decimos en México. Pero fuera de eso, ¿ah? Sí, exactamente. Pero fuera de eso, no. Entonces creo que esa es como una característica. ¿Tú te refieres como a vivir exclusivamente de, digamos, de una práctica artística, una cosa muy particular, digamos? Sí, sí. Solo de vender fotos, Ajá. por ejemplo. Entonces yo creo que esa es una de las características que compartimos toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, sí me gustaría, no sé si se va a abrir al público, pero que también platicaran qué es lo que está sucediendo en la fotografía, porque es bien difícil decir que la fotografía latinoamericana es de una forma o de otra forma, ¿no? Yo creo que sí hay una multiplicidad de voces, de visiones y que sí dialogan unas con otras, ¿no? O sea, puedes encontrar Centroamérica y México y Sudamérica muy parecidos. O sea, ves los proyectos, vamos a las exhibiciones y ves cosas muy similares, no sé qué te pareció a ti, pero muy similares que en México, ¿no? Entonces sí hay una estética compartida también. Hay una cantidad de estéticas ahí, no sé, por ejemplo de Argentina, o sea, pueden ver acá la exhibición de fotolibros, mucho de lo que viene de Sudamérica es muy parecido. Y es muy parecido a lo que vimos en esta exhibición de, ¿cómo se llamaba? La de los que eran círculos, que era un libro. Luis González, él. Hay una estética muy parecida, o sea, hay una exploración visual que es muy similar en esas cosas. También lo vimos aquí en la exposición de Fototeca, en esta exhibición que, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? La de Prisma. Pero entre ellas son diferentes. Lo loco de esto es que hablan de alguna forma de la sociedad, pero tenemos que todavía averiguar cuál es eso que nos quieren decir, ¿no? Y de qué manera y cuál es el tema, o sea, digo, independientemente de que sean muchos temas, hay algo que está pasando y que nos hace trabajar de cierta forma, o que nos hace responder a cierto estilo. Entonces habría que ver eso, porque la estética, digo, hay una estética contemporánea que es muy parecida en muchos sentidos, ¿no? Está el paisaje, mucho de lo que tiene en Fotomerak es paisaje que tiene una estética similar, que se parece a lo que está haciendo en Estados Unidos o en Europa de repente. Pero no hablan mucho de la sociedad. No sé. Sí, o sea, ¿de qué manera estamos hablando? Pues habría que identificar eso y ver si realmente hay un estilo o una voz latinoamericana o si nomás estamos haciendo cosas por moda, pues. De algún modo estás proponiendo que hay una producción, pero no hay una lectura, digamos. Sí hay públicos, pero los públicos tampoco están leyendo las imágenes o tratando de llegar a, pues de algún modo tal vez no hay suficiente teorización Sí. sobre la imagen. Las comunidades están saliendo apenas, o sea, está lo de la Fototeca que es muy nuevo y es probablemente la primera comunidad de fotografía contemporánea que hay en Guatemala, ¿será? Y es bien importante eso, porque ahora estamos todos aquí, estamos platicando de foto y dónde se hacía eso antes, pues. Y que estamos hablando de que 4 años serán, 6 años, que es bien poquito, o sea, ¿dónde está la educación en fotografía antes de eso? Y de repente salimos un montón de fotógrafos que no sabemos qué estamos diciendo. Y apenas estamos averiguando, pues, pero todavía no podemos hablar de una identidad como artistas, en comunidad, me imagino. Digo, no sé, eso opino. Y pasa en México también y pasa en muchas partes. De hecho, lo que pasa en Tijuana es quizá todavía más grave porque ni siquiera hay escuelas de foto, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay escuelas, pero tampoco hay un programa especializado en fotografía, que es más o menos lo que está ocurriendo en otras partes del país, que se están desarrollando buenos bloques de fotógrafos y de artistas a través de programas de profesionalización como el PFC, Programa de Fotografía Contemporánea, por ahí lo han de haber escuchado quizá.
que se desarrolló en Monterrey, donde vives, Fernando. Tú puedes hablar muchísimo de eso, ¿no? Como, yo creo que ha sido muy importante en el país, el PFC. Igual algo también que pasa precisamente por lo que están hablando y que realmente son procesos que se están dando aquí, pero, y hablo como en Latinoamérica, es que sí está empezando y precisamente, por ejemplo, en Colombia siento que un poco se da, es que las escuelas están enfocadas en este momento, es como aprendamos fotografía, pero de qué se trata, como qué es la cámara, qué son los lentes, cómo la manejamos, esto es trabajar en estudios, esto es trabajar en exteriores, pero la parte de, como teórica de, bueno, vamos a montar un proyecto, esto ya es una cosa como mucho más avanzada y por ser también algo más avanzado es como algo a lo que pues no todos tienen acceso directamente. Entonces al pasar esto también como que el desarrollo de proyectos y de pensar como la fotografía como un proyecto fotográfico, como que voy a hacer algo más allá de tomarme unas buenas fotos de un paisaje, saber manejar mi cámara y demás, es como el paso que todavía en Colombia estamos como, siento que apenas llegando a entender de qué se trata y empezar también nosotros como listos. Ahora que lo entiendo voy a empezar a trabajar en ello. Entonces como que sí, el proceso, igual que aquí en Guatemala, como que vamos es como por el camino de surgir, de ver cómo es que se pueden hacer estas cosas y de aprender realmente de los que ya lo hicieron y aprender también a enseñarlo, porque pues como les digo, al menos en Colombia como que esta parte ya de qué se trata un desarrollo como fotográfico personal y entender como algo que estoy dando a mostrar como mi visión del mundo, pero de una manera como muy particular. Siento que eso apenas estamos llegando como a ese punto de, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, sí va paso a paso. Es como que hay mucha gente queriendo ser fotógrafos. O sea, no hablo de esta onda de que ahora todos quieren ser fotógrafos. Está bien que todos quieren ser fotógrafos, pero la inquietud al entrar a la fotografía es de querer hacer foto y no de explorar cosas o de entender cosas o explorar temas. Digo, hace rato que estaban hablando de la conciencia y eso. Creo que mucho de hacer arte es querer entender cosas. O sea, es lo que nos mueve a hacer algo. Ya que lo digamos de una forma u otra, ya ahí tiene que ver con un montón de cosas, pero lo que nos mueve a buscar algo y a encontrarlo es una inquietud por entender algo de nosotros o de la sociedad o de lo que quieras, ¿no? Entonces sí, siento que mucha gente se mete a esto por querer hacerlo, pero no hay esta inquietud real por entender qué está pasando con el mundo, con nosotros o personal, o sea. Bueno, ahora que mencionaste eso, yo quisiera preguntarles a ustedes tres y luego voy a preguntar al público, pero a ver, es una pregunta compuesta. ¿Escuela o no escuela? Ajá. ¿Sí? Y si sí escuela, ¿qué cosas en la escuela? La escuela jode mucho. Sí, la escuela jode bastante. Sí, en Tijuana la gente más bien es autodidacta, por la razón que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, no hay estructuración, ni siquiera una universidad. Hace 10 años, 11 años se abrió la Escuela de Artes, por ejemplo. Entonces, afortunadamente hay muchos artistas muy buenos y creo que son muy buenos precisamente porque no estuvieron en la escuela, a diferencia del DF, que tiene unas grandes personalidades que te dicen qué es lo que es el arte y cómo se debe hacer, y lo que se salga de ahí no es. Entonces la gente allá carga con el peso de esas, ¿no?, de esas personas, de esas figuras súper importantes, y en Tijuana carecemos de eso. Entonces de repente eso permite hacer cosas mucho más interesantes en el arte. Entonces yo me iría por no escuela. Hace rato hablabas de que no había estructura en México en las escuelas, y se me hace que el problema es lo contrario. Hay una estructura, pero hay una estructura muy vieja y muy cuadrada. Estoy poniendo palabras en tu boca.
No, sí, hay una estructura, pero es una estructura muy, muy vieja, o sea, de cómo se hacían las cosas en tal tiempo por ciertas personas y la gente que le enseña está clavada con esto. Muchas veces ni siquiera son creadores ellos, son algunos curadores o historiadores y estos quieren enseñarte a hacer arte, pero, o sea, no hay un interés en la gente que está enseñando para entender cómo se está moviendo en este momento el arte contemporáneo. O sea, es gente que no tiene el interés ni de entender eso, ni de verlo, lo descartan por completo. Entonces en México no es escuela, ¿eh? O sea, en México sí es escuela si hubiera un cambio de mentalidad completa en la sociedad, en todos los sentidos. O sea, ahorita no se puede enseñar arte, es muy difícil enseñar arte en México, yo creo. O al menos entenderlo, porque tenemos entramos a la escuela y tenemos, antes de entrar a la universidad, unos 15 años, 18 años, no, unos 15 años de aprender las cosas de manera muy así, ¿no? Es esto, otro, y de repente tenemos que empezar a pensar y entender las cosas y tener inquietudes y curiosidad, entonces está difícil. O sea, los estudiantes necesitarían tener otra mentalidad para, primero, ¿no? Haber otra mentalidad para que luego un sistema bien hecho de enseñanza de arte pudiera entrar en la cabeza de unos estudiantes. En México no hay escuela. Bueno, en mi caso sí, a diferencia de mis compañeros. Sí pienso que sí escuela, pero definitivamente siento que debería haber como un cambio en la forma en que está pensado, al menos hablando como muy específicamente de Colombia, que es como el lugar donde conozco cómo es la mecánica. Y siento que en este momento como que la escuela, como les decía ahora, está muy enfocado en una cosa como del desarrollo técnico, de saber qué es una cámara, los megapíxeles, de qué se trata, la cámara análoga es esto, la cámara, como que es una cosa técnica que está bien entender, pero siento que no, en algunos casos no te está ayudando a llevar más allá como ese pensamiento fotográfico, como que qué va más allá de una toma de hacer clic con cualquier tipo de cámara, sino pensar un poco más. Entonces siento que sí debería haber escuela, pero sí debería haber un replanteamiento de cómo se dan las clases, de qué tipo de clases son las que se deberían dar y además de esto también los profesores. Siento que influyen mucho, que en eso sí pasa algo como lo que están contando ustedes y es que pueden haber profesores que llevan un montón de tiempo de pronto haciendo las cosas de la misma manera y que realmente pues no están como aportando tantas cosas. Entonces en este caso como que la escuela siento que se puede dar muy bien cuando pasan cosas como dentro de una gran carrera, no sé, esto lo estoy apenas diciendo en este momento por la pregunta, pero sí es como inventarse algo como que puedan haber varios cursos dentro de un gran curso, por decirlo así, y como que realmente ver la visión de muchos fotógrafos, entender cómo cada uno piensa, hace sus proyectos y los desarrolla, como que es una gran experiencia realmente combinar muchos pensamientos, no quedarte como con uno solo. Entonces, sí, repito, sí me parece la escuela, pero siento que sí hay que replantear como muchas cosas. Lo que es cierto es que hay una crisis de las escuelas de arte, ¿no? Que ya tiene, no sé, bastantes años, que se está cuestionando muchísimo la pedagogía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se enseña arte? ¿Se puede enseñar arte? ¿Cómo se enseña? Entonces esto es lo mismo para el caso de la fotografía. Entonces esto creo que hay que entender o hay que partir de que hay una crisis, ¿no? La pedagogía. Yo quería ir como un poco complementar, yo soy docente también en Colombia de fotografía y siento que el problema, la crítica, un poco que se está dando, o lo que tú dices que hay una crisis, yo lo percibo porque efectivamente llevo 6 años dando clases a gente muy joven que quiere ser fotógrafo. Está muy bien aprender una técnica, está muy bien aprender referentes, que le enseñen a uno a pensar y todo, pero cuando tú nombras lo de la crisis, siento que la crisis es porque a nosotros no nos enseñan a sentir la fotografía, a sentir el arte, a vivirlo. Entonces quería simplemente como complementar un poco lo que ustedes están comentando, porque sí es algo que día a día me frustra bastante como docente, en el que
se dan unos parámetros, pero pues hay un punto en donde ellos realmente, hago una foto porque sí y bueno, y ya está, pero no hay como una emoción realmente que es lo que uno ve de grandes maestros o como que encuentra uno fotos que realmente le llenan a uno el alma y es porque hay una emoción, no hay todo un proceso ahí. Sí, perdón, solo tenemos primero 1, 2, 3, 4. Bueno, pues yo nomás quería hacer un comentario como futura estudiante. O sea, aquí hay muchos que que enseñan, unos que vinieron a exponer. Yo simplemente soy alguien que está buscando aprender. Para mí, si ustedes quisieran la opinión de algún estudiante, para mí sí escuela. Creo que si decimos que la fotografía y las expresiones artísticas en Centroamérica, en Latinoamérica, son muy jóvenes y que aún somos emergentes, creo que somos muy jóvenes para determinar que no es escuela. Lo que sí es que los que tienen la capacidad de formar nuevos creativos, de formar nuevos artistas, tienen que ser personas que no tengan miedo a retar a sus alumnos. Tienen que ser personas que realmente no tengan miedo, porque el ser humano por naturaleza es un ser curioso. Gracias a eso se han descubierto tantas cosas, porque tenemos esa chispa, es la curiosidad. Entonces, ¿qué se ve ahora? En muchas escuelas se está viendo eclipsada nuestra necesidad de satisfacer esa curiosidad por algo predeterminado. O sea, realmente son pocos los catedráticos que se pueden venir y tomar el tiempo de decir, yo a ti te veo capaz y te reto a que sientas, te reto a que te sientas miserable, te reto a que vayas a la calle, a que no tengas miedo y a que enfrentes los problemas del día a día que te están inundando todo el tiempo. Veo muchas fotografías estéticamente perfectas, adecuadas, iluminaciones preciosas, pero lo que no veo son cosas que me hagan sentir. No veo una foto que diga, Dios, o sea, veo una luz preciosa, una composición perfecta, pero no veo una emoción. Veo que hay muchas fotos que sí, encuadre perfecto, tengo conocimientos básicos, encuadres perfectos, luz linda, interesantes también. Pero he visto muy pocos proyectos, lo puedo decir así a nivel Guatemala. Somos muy jóvenes, somos un gremio de personas así, muy jóvenes que están aprendiendo esta disciplina, porque es una disciplina, no solamente es una cuestión de expresión, es una disciplina. Si la queremos desarrollar y establecer como algo artístico, si queremos establecer y devolverle a Centroamérica aquellos tiempos de arte delicioso, en donde podíamos ver pintura, canto, música y grandes composiciones arquitectónicas y que ahora realmente se han ido depreciando y decomponiendo con el tiempo. Y es porque hemos estado como prostituyendo la expresión artística, el verdadero sentido del ser humano, porque lo estamos eclipsando con cosas que se ven estéticamente bien y estamos dejando de decir cosas. Al final de cuentas, creo que la foto no solamente tiene que ser linda, sino tiene que decir. Veo muy pocos proyectos de gente de mi edad que se vayan a investigar, por ejemplo, en Guatemala tenemos las lenguas mayas cada vez son menos. ¿Y quién está documentando esas familias que ya solo hay 30 personas hablando ese mismo idioma y que pronto van a morir? ¿Dónde está quedando eso? Quiero insertar algo ahí, porque es interesante esta onda. Tu interés está en la foto y te interesa y estás apasionada por esta onda de la foto. ¿Quién está documentando esas familias? La gente que está interesada en esas familias. Y no nomás con foto, lo están haciendo con otras cosas, etc. La cosa aquí, el problema y lo que es complicado es que en la escuela no te van a enseñar a interesarte y a ir más allá para eso. O sea, en ninguna escuela. Y por eso muy poca gente puede hacer bien lo que hace. Muchos de los mejores fotógrafos o los mejores proyectos que vemos son de gente que no son fotógrafos y que no tienen interés en la fotografía, pero su interés va más allá. O sea, son psicólogos que hicieron algo de psicología o son sociólogos que vieron algo por allá. Sí, la verdad es que ese era mi punto de vista. La verdad, Sí. Y sí hay mucha gente que está interesada en la fotografía y ahí están proyectos como el de Sean, el que ganó el Open Call. O sea, eso es alguien que está interesado de lleno en lo que es la fotografía y hay muchos proyectos así, todo esto de lo fotográfico, o sea, hay libros de lo fotográfico. Se está explorando de esa manera formal y visual el medio de la fotografía como medio
Y ahí está toda nuestra generación que se entra en la fotografía, pero trabajos de los que hablas tú es gente que está interesada en otras cosas y que buscan su forma de decir eso. No sé. Ok. Sí, buenas tardes. Yo creo que debemos recordar también que no solamente es un problema de la educación en arte, en fotografía, sino la crisis principal en Latinoamérica es en la educación per se. Entonces, creo que tendríamos que verlo en ese plano macro para poder entender también que no solamente son las herramientas en el marco del arte las que nos fallan, digamos, para los que son maestros, docentes, en transmitirlas, sino que también por otros espacios somos atacados también por pocas herramientas, por procesos, digamos, que pueden formar, que no nos pueden formar más bien criterio para hacer trabajos o proyectos. La otra situación es que por encima de todo esto, aunque yo siento que tenemos una educación mediocre en muchos espacios, ¿verdad? Yo sí estoy a favor de las escuelas en función, digamos, de la parte histórica que nos puede dejar. Yo creo que uno debe, bueno, la parte histórica y el rigor, si gustan, técnico, pero en función, digamos, de no ser repetitivos, porque yo creo que algunas cuestiones que suceden en nuestros países es que nosotros estamos creyendo que estamos descubriendo cosas cuando la cuestión puede ser ya, digamos, un ciclo que alguien ya encontró, algo ya se dijo y podemos complementarlo, pero tal vez por este asunto, digamos, de que nos vamos por la autodidaxia, no lo encontramos, lo volvemos a crear. Pero aquí es donde, digamos, yo sí voy a favor de la escuela, en razón, digamos, de que nos dé las primeras herramientas, pero que pudiera también tener claro cada persona que está ahí, que su opinión efectivamente no se la va a dar alguien ahí, un docente, ¿verdad? Su opinión siempre se va a formar no solamente por lo que hace como artista, como fotógrafo, sino en sí como persona que interactúa con muchas más realidades que la que es el arte, ¿verdad? Gracias. Yo quería agregar que, a ver, bueno, yo soy profesora de fotografía y me pasa que, a ver, sí creo que es necesario la institución docente, puesto que, a ver, sucede que, bueno, los chicos que vienen a estudiar fotografía no saben cómo empezar y uno tiene que ser el guía. Y a veces lo que sucede es que tiene una formación tan pobre que uno tiene que funcionar como un psicólogo, como empezar a preguntarles, o sea, ¿quiénes son ustedes? Y a partir de quiénes son ellos, tienen que empezar a buscar qué es lo que les interesa, independientemente si uno como docente esté de acuerdo o no con una práctica más banal, como lo que podría ser el fashion, a como gente interesada en cuestionarse la vida de una manera más profunda. Entonces, a mí me pasa que yo tengo que empezar por hablar sobre psicología, sobre movimientos filosóficos, sobre explorar, bueno, quiénes son ustedes, cuáles son sus miedos, cuáles son sus alegrías, porque, ok, ya todo está inventado y lo que está por mostrarse como nuevo es lo que ellos pueden aportar desde su mundología. Y bueno, es eso, abarcarlo desde el aspecto filosófico y uno como guía posicionarlos y decirles, ok, yo creo que tu preocupación tiene que ver con aspectos más estéticos o aspectos más sociales, y es ahí por donde entonces sí es necesario la institución. Bueno, yo sí estoy en contra de la escuela, porque creo que la imagen está afuera, está en la calle, y eso nadie te lo enseña. No te enseña a caminar, dónde ver, cómo ver, y eso solo se aprende caminando, gastando zapatos. Y creo que también ahí se aprende a hacer fotos, ¿no? A sentir, ¿no? A transmitir tus imágenes, la angustia, el miedo, ¿no? Y también otra cuestión, creo que nuestros referentes están fuera, ¿no? Están en otro continente, y cuando las realidades son muy distintas, ¿no? No es lo mismo que está pasando ahora en Europa, no es la misma crisis que estamos viviendo en Latinoamérica, menos en Centroamérica, ¿no? Menos en México, ¿no? El tema de violencia es muy fuerte, y es muy distinto. Bueno, sí, yo creo que no puede haber uno sin el otro.
sino sobre qué los fundamentamos si no hay escuela. Si no vamos a pensar simplemente lo que creemos sin tener una buena base. El problema está con quedarnos con esa base. Si nos vamos atrás, siempre los grandes artistas han sido llamados unos herejes que salieron de la escuela y no hicieron las cosas como te las planteaban, y años más adelante son los grandes artistas. Entonces el problema creo que no está en la escuela, sino en los egresados de la escuela, en querer seguir haciendo lo que te enseñaron y no venir y buscar ser diferente, porque es más cómodo ser como te enseñó tu maestro y así se va bien, y no ir buscando las cosas difíciles, lo que nadie ha hecho, el no cambiar. Entonces no es el problema de la escuela, sino del alumno, creo yo. Muchas veces la onda del arte, o sea, hacer arte, es un poco, o va un poco en contra de este sistema de enseñanza, ¿no? O sea, hacer arte es querer entender, tener interés, buscar por aquí, por allá, o sea, hablar contigo mismo y ver qué pasa. Y es difícil cuando eso te lo está enseñando alguien más. O sea, la escuela tendría que ser orientativa, y yo no estoy en contra de la escuela, o sea, vayan todos a la escuela, está bien, excelente. Pero, o sea, la escuela no te va a decir qué hacer. O sea, la escuela no te va a solucionar la vida en el mundo del arte. No te va a solucionar tus problemas y lo que tienes que hacer, ni técnicamente, ni a nivel temas, ni a nivel lo que quieras. O sea, es complicado. Y el problema, también hablando de lo que dices tú, es que, o sea, ahora toda Latinoamérica es documental. O sea, ahora toda Latinoamérica es fotoperiodismo y es sobre violencia. Y eso está cabrón, porque sí es muy importante y el trabajo sí habla de eso de diferentes maneras, pero también hay que tener cuidado con cómo se va en ese tema, ¿no? Hace 2 años el WordPress en la categoría de vida cotidiana ganó violencia, y sí es jodido, pero también hay otra forma de abordarlo. Dos comentarios. Uno, respecto de la fotografía latinoamericana hoy, yo sí creo que es un momento, voy a aportar el comentario optimista de la charla, pero yo sí creo y veo que es un momento muy interesante, muy vital, y que finalmente los fotógrafos de Latinoamérica están produciendo muy por afuera de lo que históricamente se esperó de la fotografía latinoamericana. Nosotros venimos de años y años de esperar de nosotros que hagamos eso, documental blanco y negro sobre violencia, guerrillas, pobres. Y lo cierto es que eso no sucede, o sea, sí sucede, hay fotógrafos que siguen documentando en ese registro, y un montón de otros fotógrafos que no lo están haciendo, y sin embargo sí hay algo que mantiene desde mi punto de vista como algo de lo latinoamericano, que no es el tipo de imagen que se produce, pero a lo mejor sí ciertas preocupaciones compartidas, como un origen compartido con destinos muy distintos, ¿no? Eso de Latinoamérica yo creo que es un gran momento, y sobre todo cómo se está produciendo fotografía, con estos diálogos que se están generando entre los fotógrafos de distintos países. Creo que es algo que se va a ver dentro de varios años, y no ahora, pero está sedimentando ahora. Me parece que tenemos que alimentarlo a los que nos interesa que ese diálogo siga sucediendo. Y por otro lado, cortito, pero respecto de escuela sí, escuela no, me parece que de vuelta estamos como pensando raras las cosas, como en un sistema medio dicotómico, ¿no? Yo creo que definitivamente pienso que la emoción también se educa. Yo siempre cuento, yo tuve 15 años casada con un periodista deportivo, así me sentaba ahí cuando miraban partidos de fútbol él y sus amigos, y yo me ponía del otro lado del televisor y los veía todos gritar, transpirar, paralizarse, codearse, reírse, llorar. Y yo decía, ¿qué ven estos tipos? ¿Entendés? Me ponía del otro lado, miraba la pantalla y no veía nada. O sea, sí, veía los tipos del partido. Pero después, hace muchos años que también enseño fotografía, pero entendí que o sea, difícilmente uno puede emocionarse con lo que uno no conoce. Los tipos anticipaban las jugadas de peligro, sabían de dónde venía cada jugador, qué rol cumplían dentro del equipo. Entonces, cuando alguien conoce algo, conoce el medio, conoce la historia, conoce los creadores, vos podés pasar por un cuadro impresionista y emocionarte por los colores. Pero si además te cuentan toda la revolución que armaron esos tipos, cómo hicieron el mayor rompimiento en la historia del arte, y capaz que llorás delante del cuadro, y que de otra manera no sucedería. Entonces me parece que definitivamente escuela sí, como decía ella, con tipos que estén adelante de un grupo de alumnos
con cabeza crítica y formando cabezas críticas, inventando cada día cómo enseñar y qué enseñar. Si es que, como decía Marco, se puede enseñar algo, pero escuela sí, escuela nueva, pero escuela sí. Escuela, pero cuando funciona. O sea. Un último comentario al público. Perdón, buenas tardes. Yo soy docente universitario en la San Carlos y la verdad es que creo que la crisis de la que están hablando sí es cierta, pero también les puedo decir de que la crisis no viene solo de parte de la escuela, sino de que en este año he tenido como 180 alumnos y puedo ver 4 acá. Y puedo ver alumnos de fototeca, tampoco, bien poquitos. O sea, este espacio estaba hecho para que todos pudiéramos venir y poder escuchar todo esto. ¿Y dónde están los alumnos entonces? O sea, la crisis es cierta. Es cierta la crisis de parte también que hay de parte de las escuelas. O sea, la San Carlos es un dinosaurio que está caminando cojo. Pero al final de cuentas, los alumnos, ¿dónde están? O sea, a pesar de que yo sé que JJ y que Clara motivan a los alumnos, yo intento motivar a los míos, ¿en dónde están ellos? Entonces, también depende mucho que la gente no quiere también. Volvemos a la onda del interés también. Igual solo tenía un comentario que me parece muy interesante y creo que no podemos hablar de Latinoamérica, de la fotografía, sin hablar también de economía, de política, de un montón de otras cosas. Y al final, si la foto solo está mostrando todas esas facetas, y es cierto lo que decía Luis de Latinoamérica ha tenido un pasado súper violento y tenemos 500 años de estar metidos en esto, pero también la economía ha ido avanzando y lo ves reflejado en el arte, porque ahora los artistas empiezan a tener otros intereses porque ya están cubriendo el tema de la seguridad, si querés verlo de un aspecto psicológico, porque ya el tema de seguridad, aunque sigue siendo tan latente, pero ya hay riqueza en un montón de otros aspectos. Tenés una clase media emergente que se preocupa ya por temas más existenciales y no solamente por temas terrenales como de vida o muerte, ¿no? Entonces empiezan a haber otros intereses, pero tienen todo que ver con economías y con un montón de fluctuaciones, con las depresiones en Estados Unidos y en Europa, la nueva inmigración que se está viendo o sea, nunca habíamos visto tantos europeos venir de vuelta a estas regiones, ¿no? Es como la reconquista de alguna forma, pero ahora están estos pues fotógrafos traduciendo todo esto. Y respecto a la escuela, creo que también la escuela está para desaprender, ¿no? O sea, te dan las bases, pero si no las desaprendes y vos construís nuevamente eso, de nada sirve. O sea, solo creo que la escuela está para dar la base, como varios de ustedes decían, pero el secreto está en desaprender lo que nos están dando, porque es ahí donde está el secreto, donde uno se encuentra, ¿no? Yo solo quería pues complementar, digamos, un poco los comentarios que han hecho, que me parece fantástico dialogar sobre si existe esta identidad latinoamericana hoy en el mundo tan líquido que estamos. Nuestras referencias, como decían, son europeas, son americanas, son asiáticas, son globales. Y lo ves el fotógrafo haciendo el mismo trabajo en todos lados, con las mismas preocupaciones. Entonces no sé si se puede hablar de Latinoamérica como un ente, porque está tan difuso todo, está tan mezclado que ya casi que se puede hablar de algo más global, ¿no? Porque los temas se repiten, las mismas referencias, el mismo pasado, ¿no? Entonces solo quería pues complementar, y creo que tenemos un minuto más para cerrar y les agradezco a todos este diálogo, y que no se quede aquí, que continúe, que esto siga. Antes de que cierren, agradecer a Guatefoto y decirles que esto que están haciendo, el festival, es muy importante, súper importante. Lo más difícil, creo yo, es generar comunidad. Y este tipo de eventos es lo que hacen. O sea, nos conocemos entre los invitados. Yo no conocía a Fernando, por ejemplo. Venimos de México, pero no nos conocíamos. A Julieta no la conocía. A Marta tampoco la conocía. Pero tampoco ustedes, ¿no? Entonces se van dando como alianzas en diferentes niveles y eso es súper importante. Yo no me canso de decirles a Yeye y a Clara que en México hay muchas expectativas con respecto a Guatefoto, porque realmente sí les quiero transmitir la importancia de estar haciendo esto. Y no lo estoy inventando, mucha gente me está diciendo, oye, qué bueno que vas para allá, se nota que están haciendo cosas importantes en Guatemala. Entonces, creo que no es una cosa que va empezando, ya tienen 6 años trabajando y 6 años es bastante tiempo.
ya están viendo resultados y lo más importante es que aprovechen esas alianzas de ahora y que sigan y que quizá esto después pueda mutar a otra cosa, pero que esa energía los lleve a seguir construyendo este tipo de eventos y hacerse comunidad, no solamente localmente, sino internacionalmente también. Una cosa con el tema nomás, les diría que no fuercen los temas, o sea, no fuercen las cosas, no traten de ser latinoamericanos, o sea, somos latinoamericanos, el contexto social y la historia está en nuestro trabajo, o sea, el simple hecho y es tan sencillo de que yo pueda salir y tomarle una piedra, una foto de una piedra, habla de algo, o sea, por algo puedo hacer eso, porque ya pasó tanto tiempo, porque ya pasó ciertas cosas, porque la onda económica o de seguridad es tal, o sea, el trabajo va a hablar y en conjunto va a hablar sobre algo, pero andar buscando los temas porque queremos ser parte de este grupo, muchas veces, la mayoría de las veces no funciona y no nos lleva a ningún lado. Entonces no fuercen el tema, no hay por qué ser latinoamericano, o sea, lo somos. Y ya, tranquilícense. Vamos a relajarnos todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, perdón que tenga que ir tan rápido, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos por sus comentarios, por compartir sus ideas, sus inquietudes. Creo que la idea de abrir una conversación tan corta, un tema tan complicado, ¿no? Y tan... Exacto. Fue un poquito, pues, preguntar qué cosas son conflictivas, donde para mí todo... A ver, se los voy a poner claro, para mí la base de toda conversación tiene que empezar con problematizar algo, porque creo que el problema no es problema, sino es oportunidad, ¿verdad? Es oportunidad para ver qué hay ahí oculto, qué está ahí escondido, qué otras cosas hay que ver. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a Guatepec,